Octaedro, Redes y Educación, una serie del podcast de Octaedro. Continuamos conversando en torno al libro Conectados para Aprender. En este segundo episodio nos centraremos en cómo docentes de diferentes contextos utilizan las redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok para trabajar temas complejos en el aula. Sin embargo, este profesorado también se enfrenta a desafíos importantes como por ejemplo la desinformación, las fake news. Exploramos estas cuestiones con Paula Marcelo para conversar sobre cuáles son las posibilidades que abren, pero también los desafíos éticos que conlleva la enseñanza en estos espacios digitales. Bienvenida, Paula, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, Paula. Nada, encantada de estar contigo. Encantada, es un placer. Bueno, para comenzar, hoy estamos aquí en el segundo episodio del libro Conectados para Aprender y quería preguntarte qué posibilidades ven los docentes en el uso del TikTok o Instagram para el aprendizaje de temas complejos como pueden ser la literatura o la ética. Pues mira, para responderte a esa pregunta me tengo que ir a un concepto bueno, que nosotros estudiamos y que en toda la literatura se aborda, que no tiene otra relación que analizar le llaman vernáculas de las redes sociales, que son las reglas que rigen el comportamiento de los usuarios en una red social. No es lo mismo hablar de Twitter, y menos ahora en estas circunstancias en las que estamos, que hablar de Instagram o de TikTok. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay muchos profesores que se están animando, sobre todo de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado, profesores de educación secundaria, bachillerato y formación superior, por supuesto, que utilizan estas redes sociales de carácter visual, audiovisual, por eso te hablaba de las vernáculas, por el estilo del formato, para llegar a sus estudiantes. Y eso puede aplicar desde profesores en formación, estudiantes de FP, estudiantes de secundaria. Y realmente lo que sacan de esas redes sociales es una interactividad y una conexión con sus estudiantes mucho más directa. Y sobre todo en esas áreas en las que quizás hay que animar a los estudiantes a que participen, a que conversen, a que demuestren su aprendizaje. De hecho, bueno, Instagram es creo que es la red social más utilizada o con más usuarios en la actualidad, más usuarios jóvenes. Por tanto, los docentes de estos niveles educativos superiores están entendiendo, no todos, porque no todos los docentes usan redes sociales, pero los que sí las usan, están entendiendo que puede ser un medio para llegar a sus estudiantes. Ujú. ¿Y cuáles son los principales desafíos al enseñar temas sensibles en redes sociales, como por ejemplo el caso del crisol y la discusión de la persecución en redes? Pues este tema que tú has mencionado corresponde a un trabajo que se presenta en el libro, que además es bastante curioso porque presenta una experiencia de una profesora, si no recuerdo mal, que, bueno, pues que se lanzó a utilizar una red social para, como prueba para desarrollar una actividad didáctica. Y bueno, creo que estamos en un momento en el que se ve y se siente que la desinformación en redes sociales es algo bastante habitual. Y de hecho, bueno, pues con todo esto que ha pasado en Valencia, las catástrofes que ha pasado en Valencia, queda patente, queda demostrado que es muy fácil difundir noticias falsas y es muy fácil que la desinformación circule en las redes sociales. Entonces, quizás esa manera de tratar la información relacionándola con los contenidos didácticos es una buena manera de llegar a los estudiantes y decirles,
no todo lo que hay en la red social es cierto, hay que hacer ese doble chequeo, hay que confiar en las fuentes de información fiables y bueno, lo vamos a hacer a través de una historia que es en este caso pues la persecución de las brujas de Salem que hizo esta profesora. Creo que esa es la manera correcta de hacer las cosas. De hecho, el ámbito de la alfabetización mediática es algo que está siendo estudiado actualmente con mucha intensidad porque se sabe que es necesario, que no podemos delegar la responsabilidad de ser críticos en redes sociales a únicamente las familias. Tenemos que, en la enseñanza formal, en la enseñanza superior, tenemos que también asumir ese papel de formadores, pero también de sensibilizadores de la información, porque los estudiantes son jóvenes y tienen que ser críticos con ellos. Y creo que esta es una propuesta excelente para llevarnos a cualquier otro área didáctica. Totalmente de acuerdo que es una responsabilidad que también está en los docentes de todos los ámbitos, todos los niveles, el tema de la alfabetización mediática y porque además es algo que no solamente va a afectar a estudiantes, a jóvenes, sino a toda la población. Como comentabas ahora, el tema de la Dana sirve muy bien para ver lo fácil que es que circulen bulos en redes, incluso en televisión. Y justamente cogiendo este tema, quería también preguntarte de qué maneras pueden los docentes, ya has comentado un poco, pero para profundizar, de qué maneras pueden ayudar a los estudiantes a detectar fake news y desinformación en las redes. Pues fíjate que de esta catástrofe tan terrible que ha pasado en Valencia, muchos profesores están utilizando este contexto para trabajar con los estudiantes este tema. Vamos primero vamos a ver qué es lo que ha pasado, vamos a ver cuáles son las causas, las consecuencias, pero también vamos a ver qué es lo que dicen los medios. Y justamente ayer escuchaba un audio que hablaba de, bueno, de la responsabilidad que tenemos que asumir, lo que te decía, no solamente las familias, el profesorado, pero también las administraciones y los gobiernos a la hora de asegurarse que la información que circula en redes sociales está contrastada, es veraz y no es inventada. Porque hemos visto pues bastantes noticias falsas que han circulado y el problema de estas noticias es que se quedan en la conciencia de los individuos y pensamos que es real esto que estamos leyendo. Entonces, en el aula podemos dedicarnos a trabajar contrastando noticias desde la literatura quizás o desde las áreas curriculares, pero creo que también hace falta un esfuerzo general por parte de instituciones, medios de comunicación e incluso los influencers propios, que nos pongamos de acuerdo todos y busquemos el consenso y busquemos también luchar contra la desinformación que circula en la red. Y es importantísimo que que los chavales, que los jóvenes eh, tengan esas competencias críticas de discernir lo que es cierto y lo que no. Y a eso se llega pues, comparando fuentes, yéndome a la fuente primaria, intentando buscar, porque Internet es pues un mundo abierto en el que circula muchísima información, pero tengo que irme a la fuente originaria, no a la opinión, porque hay mucha opinión en redes sociales, que debe de ser así, porque para eso están, pero tienen que ser críticos. Y desde las escuelas, desde las instituciones educativas también hay que formar en esas competencias. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y hemos hablado de TikTok, hemos hablado de Instagram. Quería preguntarte qué ejemplos de éxito conoces en el uso de YouTube como herramienta educativa. Pues fíjate que YouTube casi nunca se considera como una red social,
cuando fue una de los, vamos a decir, las plataformas que más años llevan con nosotros. Y yo muchas veces le pregunto a mis alumnas de magisterio, ¿qué redes sociales utilizáis? Bueno, siempre me mencionan Instagram, TikTok, alguna que otra, Twitter, que quiere seguir en el, que es un poco, pues tiene ese pensamiento ontológico de la red social. Y pocas mencionan YouTube, pero cuando yo les pregunto, bueno, ¿y quién utiliza YouTube? Casi todas, porque todos recurrimos a ese espacio para buscar información sobre cómo utilizar una herramienta, cómo arreglar la caldera, cómo... en la respuesta al cómo puedo, no voy a decir siempre, pero en la mayoría de ocasiones está en un videotutorial de YouTube. Entonces, en la literatura también se han retratado muchísimos casos de éxito didácticos en el área de la enseñanza, desde utilizarla como plataforma de divulgación de contenido, en ese enfoque de aula invertida, quizás, que yo pongo a disposición de mis estudiantes contenidos diseñados por mí en vídeo y los subo a mi plataforma, hasta, pues se me ocurren profesores que han hecho de la divulgación en YouTube no quiero decir su negocio, pero su profesión. Se me ocurre un profesor que se llama David Calle, que tiene un canal que se llama Unicos, que él es profesor de una academia y creó ese espacio dentro de la plataforma de YouTube para hacer llegar a sus estudiantes la información que quizás no quedaba demasiado clara dentro del aula. Entonces, ejemplos de éxito te puedo decir muchísimo. En casos particulares hay también espacios de divulgación científica, como Javier Santaella, recuerdo, pues, y también dedicado a formación docente, las charlas educativas de Ingrid Mosquera en YouTube. Creo que es una plataforma que o bien nos hemos acostumbrado a verla y a usarla y no le damos tanta importancia, pero creo que debe de estar dentro bueno, pues del radar de todo docente que quizás quiera, pues dar contenidos extra o complementarios a sus estudiantes o hacer de la enseñanza, de su enseñanza un poco más dinámica, más interactiva. A mí es una red social que yo no puedo vivir sin YouTube, sinceramente. Ujú. Y también, para acabar el episodio de hoy, en el episodio anterior habían salido temas éticos, desafíos, retos que supone el uso de las redes sociales. ¿Qué papel debería jugar la formación docente para preparar a los profesores y profesoras en el manejo ético de redes sociales en contextos educativos? Pues sobre eso también estamos viviendo un momento pues crítico y polarizado, porque por una parte estamos pidiendo bueno, se están pidiendo desde las instituciones y a nivel gubernamental y a nivel europeo incluso, que los docentes certifiquen sus competencias digitales a través de cursos que desarrolla el INTEF, el Ministerio de Educación en España, a la vez que a nivel competencias autonómicas se está prohibiendo el uso de dispositivos móviles en el aula por parte de los estudiantes. Entonces, está tan polarizado este tema. Las investigaciones, por un lado, nos dicen que la competencia digital es necesaria por los docentes para que esos docentes la trasladen a los estudiantes. Pero por otro lado, estamos diciendo que el dispositivo electrónico, el dispositivo móvil, ordenadores, etcétera, son un peligro para la sociedad. Y ahí me voy también a esa parte del discurso en redes sociales que en muchas ocasiones no es problema de los medios de comunicación, pero se usan los titulares bueno, para generar un poco de miedo. He visto titulares que hablan del peligro que hay en torno a los móviles, peligro de las redes sociales, y el peligro realmente no está dentro del centro educativo, que puede ser que sea un distractor. El teléfono móvil es un distractor y en eso no hace falta que me vaya a investigaciones, porque es así. Pero, ¿qué es lo que hacen
los estudiantes cuando salen, cuando llegan a casa, cómo hacen los deberes, cómo buscan información. Se irán a YouTube quizás para buscar más información sobre la clase que han tenido de física o de matemáticas. Creo que hay que encontrar un equilibrio entre la formación y la concienciación y la alfabetización digital y el uso controlado. Entonces, ahí tanto a nivel autonómico, a nivel gubernamental y a nivel local, te hablo de las políticas que llevan los planes de los centros educativos, hay que trabajar en una única línea. Por supuesto que todo instrumento tiene un precio y puede ser la inteligencia artificial o pueden ser las redes sociales o el móvil. Yo estoy dispuesta a pagar ese precio porque al final es una herramienta con la que convivimos y con la que vamos a convivir, y los chavales de 12, 13, 15 años van a convivir. Entonces, ocultarla, prohibirla, no es la solución. La solución es, desde muy pequeños, sé que esto es algo impopular, pero si es un instrumento con el que van a convivir, porque los papás, las mamás tienen sus móviles y se sientan a ver el WhatsApp o Instagram, tenemos que educar desde pequeños, no dar un teléfono, educar en el uso de ese dispositivo, desde la familia, desde la escuela, desde las instituciones, pero todos trabajar en una dirección única. Sí, además, bueno, a veces no hay que dar por hecho que van a tener esta educación en casa, solo en la familia, de cómo usar el dispositivo, entonces ahí también la escuela puede mediar para dar una base a todo el estudiantado en cómo convivimos con Claro, esas redes y esos dispositivos. ese también es otro problema, porque damos por hecho, cuando entramos en el debate de pantallas sí, pantallas no, damos por hecho que las familias tienen esa formación y ese conocimiento de cómo educar a sus hijos en el medio digital, pero hay muchísimas familias, te diría la mayoría, que no saben ni ellos mismos estar en el mundo digital. Y me voy a otro tema candente, que son las instamamis, que exponen a sus hijos y a sus hijas públicamente en redes sociales sin conocimiento, sin saber que es un peligro, que hay peligros detrás. Entonces, a nivel formativo debería de ser como un escalable. Deberíamos de formar primero a las familias para que las familias también trabajasen conjuntamente con la escuela en formar y en educar en el uso sano, consciente y ético a los menores, porque al final es una responsabilidad, y los chicos y las chicas a quien tienen de referencia son a los padres y a las madres, no a los profesores. Muy bien, pues muchas gracias. Llegamos al final del segundo episodio y nos vemos próximamente en el tercero. Gracias, Paula.